el don ahí de Fabián, clarito. Yo creo que no solo yo, varios. Increíble. Tal vez alguien aquí y oramos para que de esta iglesia surja un ministerio que trabaje con adultos mayores. Tal vez el don que usted tiene es para trabajar con adultos mayores. Tal vez el don que usted ha recibido, yo desearía que Dios me hubiera dado eso, pero no, tal vez usted puede cantar. Yo canto y se revientan las paredes, se revienta todo, usted se va de aquí si yo empiezo a cantar, no tengo ese don. Tal vez los dones que usted tiene son cosas que tienen que ver con artes musicales, tal vez es enseñar la palabra de Dios. He visto clarito en la vida de Gustavo papá, Gustavo hijo, este miércoles que pasó, vi a Gustavo dar una magistral clase sobre la fe. Fue buenísimo. Yo vi el don ahí. Dije, estoy recibiendo yo, está recibiendo la gente. Hay un don de enseñanza. ¿Alguien tiene? Todos limpiamos. Sí, yo no sé si usted limpia, yo sí limpio. En mi casa yo trato. Pero hay gente que tiene otro nivel, otro nivel. O sea, deja todo pero impoluto y lo hacen muy rápido. Increíble, ¿verdad? Tal vez el don es de limpieza. Tal vez usted tiene capacidades allá atrás en computación que pueden ayudar a la iglesia para la producción de la iglesia, la logística. Tal vez alguien tiene capacidades para las finanzas. Tal vez alguien tiene capacidades para escuchar y entonces Dios le da un don para saber aconsejar a alguien también. Yo no sé cuáles sean los dones que usted tiene. Tal vez alguien dice, no, es que yo ni siquiera tengo dones. Yo creo que eso no es cierto. Yo no me siento muy dotado. Pregunta, pregunta que alguien debería hacerse. ¿Qué se le da a usted con facilidad? ¿Qué es algo que usted podría decir, yo creo que soy bueno en esto? ¿Qué es lo más recurrente que la gente, o por qué es lo más recurrente que la gente viene a buscarlo a usted para pedirle ayuda? ¿Por qué le piden ayuda a usted? ¿Qué cosas hace usted que realmente bendicen a otras personas naturalmente? Eso no es casualidad. Eso es algo que Dios ha puesto sobre su vida. Entonces nosotros, otra vez, no sé cuáles dones tiene usted, pero lo que Dios ha colocado es para el servicio a los demás. Y en la iglesia, los creyentes, nosotros servimos a Dios especialmente sirviendo a los demás. Y lo hacemos dentro y lo hacemos fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. No podemos quedarnos solo con espejos para vernos a nosotros mismos. Tenemos que tener ventanas para ver la necesidad que hay afuera también. Pero, hay algo muy importante. La Biblia dice que yo puedo servir a gente afuera. Sí, por supuesto, siempre va a haber gente en necesidad. Pero la Biblia me dice que yo tengo que hacer un acento especial con las personas de la iglesia. Usted puede ser muy generoso con gente afuera, pero la Biblia dice que haga un acento con la gente de la casa de Dios. Y esto dice Gálatas 6, versículo 10. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y atención, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? La iglesia. Son los creyentes, son los seguidores de Cristo. Esa es la iglesia. Entonces, no sé otra vez cuáles son sus dones. No sé si usted no se siente muy dotado, pero algo sí sé. Esos dones no fueron para usted. Estos dones nos fueron confiados a nosotros, nos fueron regalados por Dios para nosotros, para que mediante ellos nosotros podamos servir a otras personas. Y solo cuando nosotros adoptamos esta perspectiva es que comenzamos a desarrollar esos dones correctamente. Ahora sí comenzamos a rascar donde pica. De otra forma, somos una pólvora sin balas. Una bala sin pólvora, más bien, perdón. Cuando yo veo esto y cuando comienzo a meditar en esto, recuerdo al amigo que tenemos en la palabra de Dios, al rey David, porque pienso que cuántas veces nosotros lo que queremos es vivir como reyes, pero para que nos sirvan a nosotros, no para nosotros servir a los demás. Tenemos esa posición de reyes, ¿verdad? Mejor que la gente nos sirva a nosotros, más bonito. No nos gusta la combinación de poder y servicio. No, ya yo trabajé mucho, ya me sudé mucho, ahora, ay, ya ahora quiero que me sirvan, ahora ya quiero yo que la gente me haga, ¿verdad? Me pueda servir. Sin embargo, yo quiero que usted sepa que si usted tiene cierto nivel de poder, si usted tiene cierto nivel de influencia, si usted cree que es muy intelectual, si usted tiene cierta capacidad, esa capacidad solo tiene un propósito. Ese propósito es
servir a los demás. Entonces, otra vez, recuerdo el rey David. ¿Qué se acuerda usted del rey David? ¿Qué se acuerda usted del rey David? Tal vez alguien esté aquí y no ha pasado por la Biblia, no ha pasado por Primera de Samuel, Segunda de Samuel, no ha pasado por Crónicas, donde se habla mucho de la vida de David. Tal vez lo único que usted ha visto es David y Betsabé en Semana Santa, no sé. Pero ¿qué recuerda la película? ¿Qué se acuerda de David? ¿Qué podemos decir de David? ¿Quién era David? Vamos, sin miedo. Pastor, era el primer rey de Israel. Segundo rey de Israel. ¿Quién era el primero? Saúl era el primer rey de Israel. ¿Cuál era cuál fue el archienemigo de David? ¿Cuál fue la pelea más épica que tuvo? ¿Contra quién fue? Contra Goliat. Y Goliat era un chiquitico, era un enanito. Era un gigante impresionante, era un paladín filisteo. David era un matagigantes. Este, es una de las, ¿cuál Thor, cuál Iron Man, cuál Spider-Man? O sea, no le llegan los tobillos a David. Con una piedra y una onda y con el poder de Dios derrota a un gigante paladín y enfrente, toda su vida entrenado para la guerra. Y David viene y lo vence en una de las peleas más épicas de la palabra de Dios. Es una de las guerras más famosas en la Biblia, la guerra en la que peleó este pastor de ovejas contra Goliat. David era un pastor de ovejas. Yo quiero que usted vea que hay una descripción, todo eso está bien, pero hay una descripción singular de David que es recurrente en su vida. De hecho, va a marcar cada fase de su vida. Primera de Samuel 17, versículo 33. Dice, anyway, dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Saúl está hablando a David porque David va a enfrentarse a Goliat. Y el contexto es este, Goliat viene burlándose del pueblo de Israel día tras día, salía en la mañana, salía en la tarde, se burlaba de ellos, le está diciendo, vengan a pelear conmigo, vengan a pelear conmigo. David ni siquiera debería estar ahí en el campo de batalla, pero el papá lo mandó, el papá básicamente pidió un Uber Eats y mandó a David a que dejara ahí el almuerzo a sus hermanos, ¿verdad? Que llevara pan, dice la Biblia, que llevara queso. Y entonces David, imagínense, David con queso y pan se va a meter ahí al campo de batalla, porque él fue a servir. El papá lo mandó a servir y David dijo, yo voy a ir, yo voy a ir a servir. Y por su disposición de servir, Dios lo va a colocar en una posición de liderazgo. Es porque David se hizo disponible para servir que entonces Dios lo va a posicionar para liderar. Dice el mismo texto, ahora lo vamos a leer en Reina Valera, a partir del verso 33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ojo, David es un muchacho joven. Y él, Goliat, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo, era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada o alguna oveja de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las manos del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, papito, que Dios me lo acompañe. Dice, ve y Jehová esté contigo. Lo que más me llama la atención, ¿sabe qué es? Otra vez, la descripción recurrente que David dice de sí mismo. David no se describe como un guerrero. David no se describe como un rey. David no se describe como un pastor. Él dice, tu siervo. Yo soy tu siervo. Tu siervo. Era pastor de las ovejas de su padre. Entonces,
luego va a contar cómo enfrentaba los enemigos que venían cuando él era un pastor de ovejas. Y entonces dice, cuando viene un león, hay otras traducciones que dice, cuando viene un león y agarro una oveja, yo voy y agarro ese león y lo agarro de la melena, dice otra traducción, y le quito la oveja, y si ese león intenta atacarme, dice que yo lo voy a herir hasta que se muera. Si viene un oso, imagínense, está ahí cuidando las ovejas, si viene un oso, yo agarro a ese oso y lo agarro de la quijada, le quito la oveja, y si ese oso viene a atacarme, yo voy a golpearlo y golpearlo hasta matarlo. Oiga, ¿y usted cree que Wolverine es impresionante? O sea, David es otro nivel, David está a otro nivel. Y algo muy importante, David dejó claro, se lo dijo a Saúl, yo cuido las ovejas que no son mías, las ovejas son de mi papá, son las ovejas de mi papá. Porque eso es importante, porque si usted y yo profundizamos en la vida de David, ese papá lo menospreciaba a él. Cuando, vamos a ver, Saúl había hecho lo malo delante de Dios, se había llenado de orgullo, se alejó de Dios, se desconectó de Dios, Dios quita su espíritu sobre la vida de Saúl. Y se quita su bendición y ahora elige a otra persona. Y entonces le dice al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí, porque de los hijos de Isaí, ahí está el próximo rey y quiero que usted lo unja. Entonces Samuel va a la casa de Isaí, le explica al papá, a Isaí, le dice, vea, uno de sus hijos, Dios me está diciendo que va a ser el próximo rey, lo voy a ungir. Y usted puede creer que el papá llamó a todos los hijos, menos a uno. O sea, David era el hijo del que el papá nunca pensó. David era el hijo del que probablemente el papá no estaba orgulloso. Era el hijo de que nadie pensaba. Era el que se quedó en el campo, era el que servía, pero cuando servía lo hacía de manera excelente. Era un siervo excelente. Porque yo tengo la sospecha que la mayoría de los pastores, vamos a ver, ellos están cuidando, ellos cuidan las ovejas, cuidan el rebaño, van, buscan la cerca, si la cerca está torcida, la enderezan, las cuidan, les dan el alimento, están ahí. Pero si un león se mete ahí, agarra una oveja y sale con esa oveja, yo no creo que los pastores vayan ahí a agarrarse a bolas con ese león, sino que yo creo que ellos dirían, y ese es el costo de este negocio. Y si agarro esa oveja, ojalá que se llene para que no regrese. Y vamos a cuidar bien otra vez la cerca, porque no, eso ya es otro nivel. Si viene un oso y se mete, ¿usted cree que yo irá? No, yo no voy a ir detrás a agarrarme con ese león. Más bien, cuidemos más. Si los leones están en este sector, vamos a movernos. Pero que un pastor ya se fuera a agarrar con una fiera solo para salvar una oveja, eso ya no era común, no era un pastor común. Y lo que me encanta de eso es que David no pensaba así. David no era el típico empleado que el horario dice que sale a las 6 y a las 6:02 ya usted no cuente conmigo porque yo ya a las 6 ya, ¿verdad? David no era así. David corría millas extra. David era un siervo. Y como era un siervo de corazón y de convicción, el siervo sirve aunque no sea suyo. Imagínense, un pastor ve que se mete el león en la garra por una oveja que ni siquiera es de él, era una oveja del papá. No, hombre, papi, no, viera, agarraron un león, se metió ahí, papi, pero yo no iba a ir detrás de eso. No, David no dice eso. David sirve aunque nadie lo ve. David sirve aunque no tenga reconocimiento. Y porque David servía de corazón, David redefinió lo que era ser un pastor. O sea, cuando la gente veía a David ser un pastor de ovejas, no veía a un típico pastor de ovejas. Cuando la gente veía a un David siendo pastor, veían a un guerrero. O sea, veían a un guerrero. David se agarraba con leones, con osos, llevó el papel de pastor a otro nivel. Ese era David. Ahora, cuando David se enfrenta a Goliat, lo que no está escrito, lo que no dice el texto, es que cuando Saúl le dice a David que Jehová esté contigo, que el Señor esté contigo, eso era lo que Saúl tenía que haber hecho. Saúl, como rey, él tenía que haber dicho, yo soy el rey aquí, vamos a ver, yo soy el ungido de Dios, yo soy el que eligió Dios, yo soy el que debería ir a pelear la batalla. Pero Saúl no hace eso, sino que Saúl, claro, más fácil decirle, que Dios me lo acompañe, igual usted se agarra con ese gigante. Saúl no tenía ese corazón de servicio. Ahora Saúl se había desconectado tanto de Dios
que ahora Saúl se sirve de la gente. Vea que en el mundo antiguo los reyes peleaban las batallas por su pueblo. No era que los reyes se quedaban ahí, vaya ustedes, se agarran ahí y vamos a ver quién gana. No, el rey iba a pelear la batalla. De hecho, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 20, la gente está pidiendo que Israel tenga un rey. Ellos no tenían rey, comienzan a decir, queremos tener un rey, queremos tener un rey. Y ellos están pidiendo lo siguiente, ellos ven que las otras naciones tienen reyes y ellos quieren tener un rey. Y dice, queremos un rey porque así seremos como las otras naciones. Con un rey que nos gobierne, eso tenía que hacer un rey, pero ojo lo que también hacían los reyes, y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. En otras palabras, ¿quién era el que tenía que ir a enfrentarse a Goliat? Saúl. Se esperaba que el rey se levantara, sobre todo porque Saúl no era un rey de una nación pagana. Saúl era el rey de Israel, del Dios que abrió el mar para su pueblo, del Dios que tomó y peleó con Josué batallas, del Dios que agarró a Gedeón y 300 hombres y le ganaron a muchos más. Pero Saúl tenía miedo, sus hombres estaban aterrorizados junto con Saúl porque ellos veían más poderoso al gigante que a Dios. Porque Saúl se había desconectado de Dios. Pero ojo como habla un siervo de Dios. Versículo 45. Saúl se desconecta. Mientras tanto, hay alguien que es un siervo de corazón. Entonces dice el verso 45. Entonces dijo David al filisteo. Ojo que usted puede, vean, yo no sé, pero yo he sido matón muchas veces porque no tengo a la persona al frente. Uy, es que si yo lo agarro, usted no sabe lo que le voy a hacer y todo, pero ya lo veo ahí. Ay, amigo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pura vida, no, tranquilo. No, tranquilo, todo bien. David tiene al gigante al frente. O sea, yo quiero que usted sepa que es un muchacho con un gigante al frente, 4 metros y pico. Un guerrero armado desde la jupa hasta abajo, una armadura potente, imponente. Está viendo un tipo ahí grande, imponente. ¿Cuál Michael Jordan o los altos de la NBA? No, este tipo es fuera de serie. Está la gente ahí. Está toda la gente ahí, está él, y se viene frente al filisteo y le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Atención, lo ve fijo a la mirada y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en mis manos. Cuando David se enfrenta a Goliat, él no dice, yo voy a ganar esta batalla por quién soy yo. David dice, es porque estoy aquí que voy a honrar el nombre de mi Dios. Yo no peleo con mi fuerza, yo peleo con la fuerza de él. En ese momento David, ¿sabe qué está haciendo? David está elevando lo que es ser un guerrero. Lo lleva a otro nivel. Cuando la gente está viendo a David, no está viendo a un guerrero. Ahora la gente está viendo a un rey. Porque el rey tenía que pelear la batalla. Y el que está peleando la batalla es David. Un guerrero común pelea por orgullo, un guerrero común pelea por reputación, un guerrero común pelea por territorio. David pelea por el honor al nombre de Dios. Y cuando un hombre pelea así, ya no se parece a un guerrero, ahora parece un rey. Y eso es increíble. No porque alguien tenga un título significa que lo merece. No porque alguien tiene un título significa que lo merece. Cualquiera puede tener un título, pero solo el carácter hace posible que esa persona lo sostenga. Saúl tenía la posición de rey, pero David tenía el llamado de ser rey. Saúl estaba sentado en el trono, pero David tenía la unción de Dios. Ojo, ¿qué es lo que usted valora? Hay gente que dentro de la iglesia valora posiciones. Hay gente que dentro de la iglesia valora exposición. No olvide qué es lo que es más importante para Dios. Es mi llamado, es lo que estoy haciendo con Él en la intimidad. Yo quiero que nada más usted vea este patrón, porque si algo quiero que se lleve hoy es esto. El patrón de la vida de David, este patrón de la vida de David. David se describe a él como un siervo, es lo que él es. Yo soy un siervo.
Y como es un siervo, ahora siendo pastor, eleva lo que es ser un pastor, lo lleva a otro nivel, cuida, protege, va a correr millas extra donde un pastor común no lo haría. Porque es siervo, lleva lo que es ser un pastor a otro nivel. Ahora David tiene la posibilidad de ser un guerrero y va a ser un guerrero desde que se enfrenta a Goliat hasta que es coronado rey. Son años donde él es un guerrero. Pero ahora que es un guerrero, si usted lo vuelve a ver, el tipo no se comporta como un guerrero, el tipo se comporta como un rey. De hecho, hay una escena que es de las escenas más raras en la palabra de Dios. Está David escondido con sus hombres en una cueva. Y dice la palabra de Dios que son los años en donde Saúl está queriendo perseguir a David para matarlo. Está celoso de David, lo quiere matar. Entonces el rey salía cada cierto tiempo con las tropas a buscar a David porque le decían que estaba en tal región. Ahora viene Saúl, está con la gente, pero Saúl tiene la necesidad de pasar un fax. Entonces, hay una cueva. Y no voy a hacer del 1, gente, voy a hacer del 2. Entonces ustedes se me quedan aquí. No van a entrar conmigo, voy a hacer del 2. Entonces el rey de Israel, Saúl, entra a la cueva. Y lo más loco es que ¿quiénes están al fondo de esa cueva? David y los hombres de David. Y entonces yo me imagino, o sea, ustedes se imaginan ese momento, usted ser David y ser los hombres de David, estar ahí y de un pronto, Saúl, Saúl, David, Saúl. Y están ahí, uy, las nalgas de Saúl, las nalgas de Saúl, ¿qué está haciendo Saúl? Y de un pronto otro, el rey se chinga ahí y se pone a pasar un fax. Y están los guerreros de David, está David ahí. ¿Y qué piensa la mente del guerrero promedio? ¿Qué es lo que le dicen a David? Uy, David, esta es tu oportunidad. Uy, se la pusieron en bandeja, o sea, mátelo, mátelo, este tipo lo ha perseguido y lo ha perseguido y lo ha perseguido, ahora usted lo puede matar, mátelo. Pero David no tiene la mente de un guerrero común. David es un siervo, siempre ha sido siervo antes de ser pastor, ahora es guerrero y es siervo antes de ser guerrero. Y él dice que Dios me libre de tocar a su ungido. Ya Dios lo había ungido a él, ya le había dicho que iba a ser rey. Pero David no se busca a él posicionarse. David deja que Dios lo posicione a él. Será en el tiempo de Dios según su soberanía. A veces nosotros queremos ya posicionar, ya quiero hacer esto en la iglesia, ya quiero. Tranquilo, tranquilo, hay un momento para eso. David siendo un guerrero, eleva la posición de guerrero porque es un siervo. Y cuando la gente ve a David siendo guerrero, no ve a un guerrero, ve a un rey. Es increíble. Y ahora que David es rey, imagínense, ya no es un pastorcito ignorado, ya no es un guerrerito cualquiera, ahora es el rey de Israel, ahora es el rey de Israel. Y siendo rey, sigue comportándose como siervo. Dice 2 Samuel, versículo 23, tal vez no lo voy a leer porque se lo dejo de tarea para la casa. 2 Samuel capítulo 23. Hay un momento, ya David es rey, tiene el poder, tiene la autoridad, es el ungido de Dios. Y hay un momento en donde tiene sed. Y él dice nada más, es como un anhelo que simplemente se le sale y lo dice en voz alta. Uy, qué ganas de beber del pozo de Belén. Y dice la Biblia que los 3 hombres más rajados que tenían ese ejército, los 3 hombres más valientes que tenía David siendo rey, se van y se meten porque el enemigo estaba justamente cerca del pozo de Belén. Y los hombres valientes de David se meten en el campamento enemigo y se meten ahí, van a dar al pozo, sacan agua y ahora le traen agua al rey. Y de un pronto a otro David no está sabiendo eso. Y vienen los hombres y le dicen, David, aquí está el agua. Aquí está el agua del pozo de Belén, bebe. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el rey? Qué haría alguien que simplemente es rey y no es siervo? Toma el agua, se la toma porque se sirve a la gente. Vaya, usted me hace esto, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que tiene la autoridad. ¿Y qué hizo David? Agarró y botó el agua frente a ellos. Increíble, botó el agua. ¿Usted sabe la clase de liderazgo que está diciendo David ahí? David está diciendo que Dios me libre de tomar de esta agua que representa la sangre de ustedes. Esta agua representa sus vidas. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque David
seguía teniendo un corazón de siervo. David seguía siendo siervo antes de ser rey. Y es cuando David, siendo rey, deja de ser siervo, que cae David y cae con la historia de Betsabé. Un verso rápido nada más, segunda de Samuel 11:1. Dice, y esto reafirma que los reyes iban a pelear las batallas. Aconteció al año siguiente, en el tiempo, otra traducción dice en la primavera, que salen los reyes a la guerra. Salen los reyes a la guerra. David salía a la guerra porque era el rey, era un siervo. Pero en ese capítulo, David se queda en Jerusalén. Como que, yo creo que ya yo peleé mucho. Ya yo serví mucho a esta gente. Ahora que vayan y ellos sirvan, la verdad, yo me voy a quedar aquí. Y es porque se desconecta de su identidad de siervo, que ahora se quedó en la casa y entonces de un pronto todo vio a Betsabé bañándose y vino la tentación y se cae el asunto. Se cae el asunto. Yo creo que a veces nosotros olvidamos que Dios nos eleva a nosotros, no para que nosotros podamos pensar mejor de nosotros mismos, sino que Él nos eleva para que usted y yo podamos expandir nuestra capacidad de poder servir a los demás a partir de los dones que nos ha dado. Si hoy usted tiene una posición, si hoy usted tiene tal vez fama, si tiene no sé cuántos seguidores en redes sociales, si usted tiene un micrófono, si usted tiene una posición, si tiene cierto poder, ese poder solo tiene una razón de existencia. Usted ha sido llamado para servir. Usted ha sido llamado para servir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado nuestras vidas esquivando la obligación de servir, esquivando ese llamado de servicio y buscando más bien siempre la posición, siempre el aplauso. Hay personas que pudieran haber servido, pero no lo hicieron de corazón. Hay gente que trabajó, sudó, se esforzó, pero porque tenía que hacerlo, no porque usted tenga un corazón de servicio. La única prueba de que aprendí a servir cuando nadie me veía es que ahora estoy sirviendo cuando todos me ven. En otras palabras, la única manera de saber si fui siervo cuando no tenía poder es ver si sigo siendo siervo ahora que tengo poder. Porque cuando la gente llega a tener poder, ya no quiero servir. Ya eso no es para mí, ¿no? Que sirvan otros. Si yo no elijo servir al inicio de mi camino, si yo no elijo ser primero siervo en mi patrón de vida, entonces va a ser muy difícil elegir servir cuando tenga posiciones, cuando tenga recurso, cuando tenga influencia, cuando tenga reconocimiento. Ahora, solo porque se me va un poco el tiempo, nunca podemos olvidar, cuando se habla de servicio, nunca se puede dejar pasar por alto que Jesucristo, teniendo todo el poder, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, que no se consideró seguir siendo igual a Dios, sino que se despoja voluntariamente de su gloria, se despoja voluntariamente de su posición y se vuelve nada, se vuelve nada. Pero dice Juan más adelante, en Juan capítulo 13, hay un momento justo antes de la cruz, ya se siente que viene la cruz, él siente que viene ese sufrimiento fuerte. No solo el sufrimiento que va a padecer su cuerpo, que va a ser molido ahí en la cruz, sino el sufrimiento de saber que se va a enfrentar a la ira de Dios por el pecado que él no cometió. Él se va a enfrentar a la ira de Dios por el pecado que usted y yo cometimos. Va a venir sobre él toda nuestra suciedad, todo nuestro pecado, todo nuestro orgullo, toda nuestra maldad. El día más bajo que usted ha tenido en esta tierra, Cristo lo soportó en esa cruz por amor a usted y por amor a mí. Y justo antes de saber que va a enfrentarse a eso, dice la palabra de Dios que es como si el Padre le diera la plena conciencia de que todo el poder de Dios está sobre él. Todo el poder del Padre, toda la autoridad está sobre él. Dice Juan capítulo 13, del versículo 1 al 3. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y atención al verso 3. Sabía Jesús, o sea, eso es
plena conciencia que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Imagínense lo que es estar ahí y Él sabe que todo el poder del universo tiene acceso ilimitado, tiene poder ilimitado. O sea, Él está viendo a la gente, pero está viendo su futuro, está viendo todo. Cristo respira y al mismo tiempo siente las criaturas más profundas del mar. Respira y siente todos los cosmos. Tiene todo el poder. ¿Qué haría usted si por un momento usted tuviera todo el poder? ¿Qué haría usted si tuviera todo el poder de Dios pleno en su persona? Poder para crear luz con una palabra. Poder para con una palabra resucitar a un muerto. Poder para crear un mundo completo a partir de una sola palabra. Es un poder demasiado, es ser todopoderoso. ¿Qué haría usted si tuviera el acceso a todo el poder del universo? Yo no sé qué haría usted, yo no sé qué, ni siquiera sé qué haría yo si tuviera todo el poder. Pero la Biblia, gracias a Dios, me dice qué hizo el que tenía todo el poder. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Eso hizo el más poderoso, el ser más poderoso del universo. Se puso a lavarle los pies a los discípulos. El acto de más bajeza en una casa, el acto más humillante o el acto más humilde cuando alguien decide hacerlo. Pedro dice, Señor, usted no me puede lavar los pies a mí, no. Que me lo lave Juan, porque llevaba ley a Juan. Que me lo lave Tomás, no sé, que me lo lave Bartolomé. Pero Señor, usted no, porque usted es el maestro. Usted es demasiado grande. Yo no, no, mis juanetes, no, qué vergüenza, no, Señor, no. No, mis pies no, maestro, no. Y Jesús le dice, Pedrito, usted no me deja que yo lave sus pies, no vas a tener parte de mí. Jesús le está diciendo, Pedro, es que usted no entiende esto. Esto es solo una metáfora. La suciedad de los pies es solo una metáfora. Si usted no deja que yo lo limpie, nadie más te puede limpiar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Podrías caminar de rodillas de aquí hasta Cartago. Podrías no hablar por un año. Podrías guardar un día a la semana. Podrías hacer muchas cosas. Pero eso no lo puede limpiar. Sigues estando sucio, Pedro. Solo Cristo puede limpiar una vida. Entonces, al final Pedro accede, Jesús lo hace. Y tal vez para cerrar, porque vamos a tomar la mesa del Señor en esta noche. Para mí es difícil entender que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Wow, ¿qué será ser todopoderoso? Saber que Dios es eterno, eso yo me rasco la cabeza, siempre ha existido, no tiene principio, Él es eterno, es complicado. Pero no es complicado para mí saber que Dios es más grande que yo, saber que Él sabe más que yo. No tengo problema en eso, yo soy insignificante a la par del ser de Dios, Él es todopoderoso. Pero lo que verdaderamente hace que a mí me duela el cerebro, o sea, lo que hace que no puedo, o sea, mi mente racional no concibe eso. Me cuesta mucho. Yo entiendo que no tengo problema, Dios es más grande que yo, no tengo problema, Él es más sabio que yo, Él es más poderoso que yo. Lo que no comprendo es que Dios sea más humilde que yo. Eso no lo comprendo. Que el que tiene la papa en la mano de todas las cosas sea el siervo mayor. El que sostiene las estrellas se arrodilla a lavar nuestros pies. El que sostiene el universo es el que sirve. Eso no lo comprendo. Y lo que hace es que creo que nosotros los seres humanos siempre andamos detrás de querer ser como Dios. Ah, yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy, ¿verdad? Veo gente ahí, celebridades en entrevistas. Nosotros somos dioses pequeñitos, somos dioses, ¿verdad? Hay gente que cree que realmente es un dios. Pero qué lástima que tratamos de buscar ser como Dios por el poder que Dios tiene.
De hecho, nosotros en la iglesia, muy usualmente, yo ahí estoy metido, venimos muy frecuentemente a Dios a decirle, Señor, bendígame. Pero eso son como palabras claves o mágicas para decirle, Señor, dame más poder, quiero más éxito, quiero más riqueza, quiero más fama, quiero más posición. Eso es lo que decimos cuando le decimos a Dios que nos bendiga. La pregunta es, ¿con qué frecuencia yo realmente pudiera tener un anhelo de querer ser más como Dios, de querer ser más humilde como Dios, de querer realmente servir de corazón a otros como Dios, parecerme más a Dios en lo que es Él primariamente, un siervo, un siervo? Voy a pedirle a usted que se ponga sobre sus pies. Definitivamente Jesús vino a poner todo patas arriba, ¿verdad? Nos vuelve a ver a nosotros y con sus actos, con su forma, no solo con palabras, como Él lo modeló, nos vuelve a ver y nos dice, si tu amo sirve, si tu amo sirve, el que te creó sirve, ¿cómo puedes decir que simplemente a ti no te corresponde? Que el servicio no es para usted. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos, pero también de aquellas cosas que pudiendo hacer, no las hicimos. Me encanta saber cómo termina la vida del siervo David. Dice Hebreos capítulo 13, allá por el verso 36, dice, habiendo servido a su generación, descansó. Me gusta porque no dice habiendo reinado a su generación, dice habiendo servido a su generación, David descansó. De inicio a fin, el hombre conforme al corazón de Dios era un siervo, igual al Señor, un siervo. No deje que a veces un enojo con alguien, no deje que una mirada de alguien, un comentario de alguien lo prive de parecerse más a su Dios, de ser un siervo. Enfóquese en Dios. Dese cuenta que hay poder, hay honor en el servicio. Que si un día llega a una posición a mi vida y tengo más exposición, eso es más responsabilidad. Ahora tengo más capacidad para servir a otros. Ahora tengo más capacidad para darme más por otros. Y si esa es mi mentalidad, voy a vivir como el rey David, que estaba ya viviendo antes de lo que iba a vivir. Como pastor ya está viviendo como guerrero ya está viviendo como rey, porque siempre fue un siervo. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres que Dios realmente le dé más exposición? ¿Quieres realmente servir más a otros? Ponga en primer lugar lo que va en el primer lugar. Jesús decía, vaya y se meta a su cuarto con su Padre que lo ve en lo secreto. Y todo lo demás va a venir. La exposición, la posición. Y tengo que recordar que en el reino de Dios todo es al revés. El más grande sirve a los demás. Entonces, Jesús ya vino a servirnos. Él ya vino a servirnos. Y a través de su muerte en la cruz, usted y yo tenemos todo lo necesario para conocerlo. Tenemos todo lo necesario para poder abrazar eso que este mundo necesita tan desesperadamente, que es el perdón. Es saber que debo arrepentirme. El camino que estoy llevando no es el correcto. Tengo que caminar el camino que Él quiere para mí. Y cuando yo camino ese camino, valga la redundancia, entonces voy a estar ligado a ese propósito para el cual existo. Pero ya Cristo hizo todo para que usted tenga vida, para que usted tenga libertad. Y Jesús, que es el Dios que sirve, preparó una mesa para usted y para mí. Es la mesa del Señor y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, si hoy usted dice, wow, qué mensaje, tal vez me está golpeando un poco. La verdad que nunca he querido servir a los demás, no sé, me vuelvo a ver y tal vez siempre he estado muy ensimismado. Es honesto, realmente autoevaluarse. Yo quisiera que usted tenga una oportunidad antes de poder ser parte de la mesa del Señor, que usted pueda entregarle su vida a Cristo.
Es lo más importante que puedes hacer. Es reconocerlo a Él como Señor. Por ahí empieza. Es dejar que el Dios del cielo lave sus pies. Entonces, si hay alguien aquí que nunca ha colocado su fe en el Hijo de Dios, no es palabras mágicas que yo pudiera hacer. Es una convicción que viene en el corazón. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué debería decir? Más que palabras, es realmente decirle, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Entregar mi vida es, ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Señor, te entrego mi vida. No sé quién debe hoy decir eso. No sé quién hoy debería dejar que Jesucristo lave sus pies, porque nadie más lo puede hacer, solo Él. Jesús, hoy te entrego mi vida. Reconozco que he pecado contra ti, no puedo solo, no puedo con mis fuerzas. Te entrego mi vida. Sé que lo que hiciste en la cruz fue por mí. Hoy te reconozco. No quiero que solo seas mi Salvador, todo el mundo quiere eso. Quiero que seas mi Señor. Y sé que el Señor demanda obediencia de sus hijos. Te entrego mi vida, te entrego mi vida. Si usted reconoce que hizo esa oración, siéntase en confianza de poder tomar la mesa del Señor. Así que vamos a tomar el pan. Dice la palabra de Dios que Jesús, antes de ir a la cruz, preparó una mesa, puso a sus discípulos ahí, tomó pan. Dice que rompió ese pan y dijo, este será mi cuerpo, que va a ser sacrificado por ustedes. Dice, coman de este pan todas las veces en memoria de mí. Vamos a comer del pan. Dice que luego sirvió vino. Esta será mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Beban de esta copa todas las veces en memoria de mí. Y yo quiero solo que usted sepa que esto que estamos haciendo es un pacto. Es un pacto. Hebreos capítulo 8 dice que esto es un pacto. Es un pacto de amistad. Dice, ya no tendrás que decir conoce a Dios, sino que ahora, desde el menor hasta el mayor, todos podrán conocer. Es un pacto de amistad. Es un pacto de corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, antes yo escribía en lajas de piedra, ahora escribo en los corazones. Y dice Hebreos capítulo 8, este pacto es un pacto de perdón también. Y es lo que nosotros necesitamos. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de su maldad. Nunca más. Sin ese perdón no tenemos esperanza. Sin ese perdón no tenemos libertad. Sin ese perdón no tenemos vida. Señor, tomamos de la copa, recordando tu muerte en la cruz. Podemos tomar de este jugo de uva. Y Señor, solo te pido una vez más que quien esté cansado hoy pueda encontrar fuerzas en ti. Que podamos hoy saber que si tengo poder en algo, si tengo influencia para algo, si tengo posición de algo, si tengo una autoridad dada, es para servir a los demás. Queremos ser más como tú, Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo quiere llevar a cada persona a la estatura del varón perfecto que eres tú. Bendice a tu pueblo hoy, Señor. Y ayúdanos una vez más a encontrar honor en servirte. Hay poder en servir. En el nombre de Cristo Jesús oramos y la iglesia dice amén y amén.